El viento otoñal movía las hojas por la acera mientras Charity Galbraith volvía a casa a toda prisa. Llevaba el pelo castaño revuelto y su mente estaba llena de pensamientos sobre un mal día en el trabajo. Otro de sus proyectos había sido rechazado por sus superiores y sentía que su sueño de convertirse en una arquitecta de éxito se le escapaba de las manos. Al acercarse a su modesta casa de 2 plantas, Charity vio un coche desconocido en la entrada. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podría haber llegado a su casa sin avisar? Al abrir la puerta de entrada, oyó unas voces que provenían de la cocina. Una pertenecía a su marido, Sebastian, pero la otra, femenina, dominante y áspera, no le resultaba familiar. ¿Sebastian?, dijo Charity quitándose el abrigo. ¿Tenemos compañía? La conversación en la cocina se apagó al instante. Un momento después, Sebastian salió al pasillo con el rostro pálido y tenso. Charity, querida, empezó inseguro, tenemos una visita inesperada. Detrás de él apareció una mujer de unos 60 años, con el pelo gris perfectamente peinado y una mirada penetrante en sus ojos azules. Lanzó a Charity una mirada apreciativa que la hizo sentirse incómoda. «Tú debes de ser Charity», dijo la mujer con una leve sonrisa. «Soy Darcy Galbraith, la madre de Sebastian. Es un placer conocerte por fin». Charity se quedó inmóvil, estupefacta. En 3 años de matrimonio nunca había conocido a su suegra. Sebastian rara vez hablaba de su madre, y cuando se trataba de ella, se volvía retraído y hosco. «Hola, señora Galbraith», espetó Charity, tratando de ocultar su sorpresa. «¡Qué sorpresa inesperada!». «Por favor, llámame Darcy», respondió la suegra, pasando junto a Charity hacia el salón. «Después de todo, ahora somos una sola familia». Charity lanzó una mirada interrogante a su marido, pero Sebastian se limitó a encogerse de hombros, evitando mirarla a los ojos. «Mamá está aquí, de visita», murmuró. «Por un tiempo». «¿Por un tiempo?», intervino Caridad, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. «Creo que deberíamos hablar de esto durante la cena», intervino Darcy, acomodándose en una silla como una reina en un trono. «Sebastian, querido, ¿por qué no nos preparas algo?». El marido de Charity asintió y se apresuró a ir a la cocina, dejando a su esposa sola con su suegra. Se hizo un silencio incómodo. «Entonces, Charity», comenzó Darcy escudriñando a su cuñada, «Sebastian me ha dicho que eres arquitecta. ¿Cómo va esa carrera?». Charity tragó saliva, recordando el fracaso de hoy. «Trabajando en ello», respondió evasiva. Darcy apretó los labios. «Espero que no estés olvidando tus deberes como esposa en pos de tu carrera. Sebastian necesita apoyo para desarrollar su talento como escritor». Charity sintió que el color le inundaba las mejillas. Quería objetar, decir que era su trabajo el que pagaba la mayoría de las facturas mientras Sebastian intentaba terminar su novela. Pero guardó silencio. No quería iniciar un conflicto a los pocos minutos de conocerle. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Darcy preguntaba sobre la vida de la joven pareja, pero sus preguntas estaban cargadas de desaprobación. Sebastian estaba inusualmente callado, contestando con respuestas de una sola palabra y evitando mirar a su mujer. Después de cenar, cuando se quedaron solos en el dormitorio, Charity se decidió por fin a preguntar: «Sebastian, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha venido tu madre de repente?». Su marido suspiró, tomando asiento en el borde de la cama. «Papá murió hace 2 meses», dijo en voz baja. «Mamá vendió la casa y no tiene a dónde ir». Charity sintió una punzada de culpabilidad ante su enfado. «Siento que hayas perdido a tu padre», dijo en voz baja, tomando asiento junto a su marido. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?». Sebastian se encogió de hombros, con los ojos fijos en el suelo. «No estaba muy unido a mi padre», murmuró, «y esperaba que mamá encontrara otro lugar donde vivir.
¿Y cuánto tiempo piensa quedarse?, preguntó Charity, tratando de mantener la voz neutra. No lo sé, admitió Sebastián. Dice que no mucho, pero... Su voz se entrecortó y Caridad sintió que la ansiedad se apoderaba de su interior. Sabía lo importante que era para su marido trabajar en la novela, cuánto tiempo pasaba en su estudio, inmerso en el proceso creativo. La presencia de Darcy perturbaría inevitablemente su rutina. ¿Dónde dormirá?, preguntó Charity, adivinando ya la respuesta. Sebastián arrugó la nariz. Le ofrecí tu estudio, dijo en voz baja. Es la única habitación disponible. Charity sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Su despacho había sido su santuario, un lugar donde podía trabajar en sus proyectos, soñar con el éxito futuro, y ahora le arrebataban ese espacio. ¿Pero dónde voy a trabajar?, preguntó, intentando contener sus emociones. Podrías usar la mesa del dormitorio, sugirió Sebastián tímidamente. Es solo temporal, Caridad. Por favor, compréndelo. Charity respiró hondo, tratando de contener su creciente irritación. Comprendía que Sebastián estaba en una situación difícil, pero no podía evitar la sensación de que sus necesidades habían sido desatendidas. De acuerdo, dijo finalmente, pero tenemos que establecer algunas reglas. No puedo dejar que esto afecte a mi trabajo. Sebastián asintió con evidente alivio. Por supuesto que lo hablaremos, aseguró a su mujer. Gracias por tu comprensión, querida. Aquella noche, Charity no pudo dormir durante mucho tiempo. Oía a Darcy paseando por la casa, abriendo armarios, moviendo cosas. Cada sonido resonaba en su corazón. La mañana trajo nuevas sorpresas. Al bajar a la cocina, Charity descubrió que Darcy había reorganizado por completo toda la vajilla y los utensilios de cocina. «Buenos días, querida», saludó su suegra. «He pensado en limpiar un poco. Espero que no te importe». Charity se sirvió en silencio una taza de café, sintiendo la irritación que se acumulaba en su interior. Se dio cuenta de que su taza favorita había desaparecido. «¿Dónde está mi taza azul?», preguntó, intentando hablar con calma. «Ah, esa cosa vieja», replicó Darcy. «La guarde. Tenía una grieta, totalmente antihigiénica. Compré un juego nuevo, mucho más adecuado». Charity sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esa taza se la había regalado Sebastián por su primer aniversario. Estaba lejos de ser nueva, pero llena de recuerdos. «Mamá, no deberías haberlo hecho», sonó la voz de Sebastián. Entró en la cocina, avergonzado. A Charity le encantaba esa taza. «Tonterías», Darcy le hizo un gesto con la mano. «Los hombres adultos no deberían encariñarse con esas cosas. Por cierto, Sebastián, he echado un vistazo a tu manuscrito. Tengo algunas sugerencias para mejorar la trama». Charity se quedó helada. El manuscrito de Sebastián era un proyecto personal en el que llevaba trabajando más de un año. Nunca había enseñado el texto inacabado a nadie, ni siquiera a ella. Sebastián se puso pálido. «¿Has leído mi manuscrito?», preguntó con voz temblorosa. «Por supuesto, querido», contestó Darcy como si fuera lo más natural del mundo. «Soy tu madre. ¿Quién mejor que yo para ayudarte con tu trabajo?». Charity vio cómo el rostro de su marido se contorsionaba con una mezcla de rabia y miedo, pero en lugar de dirigirse a su madre, se limitó a asentir y murmurar algo inaudible. En ese momento, Charity se dio cuenta de que la presencia de Darcy en su casa iba a ser mucho más perturbadora de lo que ella podía haber previsto. No solo era una invasión de su espacio físico, sino de su intimidad, de su relación. Al irse a trabajar, Charity sintió como si dejara su casa en manos de un invasor. No podía evitar la sensación de que cuando volviera, algo sería irrevocablemente diferente. Y tenía razón. Los días pasaban lentamente y la presencia de Darcy en la casa de los Galbraith era cada vez más opresiva. Charity sentía que su espacio vital se reducía inexorablemente, como si las paredes de la casa se estuvieran cerrando lentamente sobre ella.
Cuando Charity volvió del trabajo el viernes por la tarde, se encontró en el umbral de su despacho. La habitación había quedado irreconocible. Habían desaparecido los tableros de dibujo y los proyectos ordenados en estanterías. En su lugar había una cama enorme cubierta con una colcha de encaje, una cómoda con numerosos frascos de perfume y una cama nido antigua. «¿Qué ha pasado aquí?», exclamó Charity, sintiendo como el pánico crecía en su interior. Darcy apareció en la puerta, esbozando una sonrisa de satisfacción. «Oh, querida, he decidido instalar aquí mi dormitorio. Espero que no te importe». Charity apretó los puños, tratando de contener su ira. «¿Dónde están mis cosas?», preguntó, intentando hablar con calma. «Hice que Sebastian las trasladara al garaje», respondió Darcy con indiferencia. «Sabes, todos esos planos y planos estaban creando una atmósfera tan incómoda, ambiente incómodo, y yo necesito un lugar para relajarme». «Pero este es mi despacho», exclamó Charity, incapaz de contenerse por más tiempo. «Yo trabajo aquí». Darcy frunció el ceño. «Cariño, tú trabajas en una oficina. ¿Por qué necesitas una oficina en casa? Estoy segura de que Sebastian estará de acuerdo en que necesito más esta habitación». Como si nada, Sebastian apareció. Miró a su mujer y a su madre, y era evidente que no sabía qué decir. «Sebastian, ¿tú has permitido esto?», preguntó Charity, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Él bajó los ojos, evitando su mirada. «Mamá dijo que necesitaba una habitación separada», murmuró. «Creía que era temporal». Charity no daba crédito a lo que oía. «¿Temporal? ¿Dónde se supone que voy a trabajar? ¿Dónde guardo mis proyectos?». Darcy hizo un gesto con la mano. «Oh, estoy segura de que se te ocurrirá algo. Quizá en el dormitorio o en la cocina. Las mujeres siempre encuentran la manera de combinar el trabajo y las tareas domésticas». Charity sintió que todo le hervía por dentro. «Sebastián, di algo. Este es nuestro hogar, nuestra vida». Sebastián parecía completamente perdido. «Quizá podríamos llegar a un compromiso», sugirió débilmente. «Charity, ¿podrías trabajar en el dormitorio y dejarle esta habitación a mamá?». Charity no podía creer lo que oía. Su marido, el hombre que se suponía que debía mantenerla, le estaba ofreciendo cederle su espacio de trabajo. «No», dijo ella con firmeza. «Este es mi despacho. No voy a renunciar a él». Darcy apretó los labios. «¡Qué ingratitud!», soltó ella con reproche. «He perdido a mi marido, he vendido mi casa, y tú no puedes concederme una pequeña habitación. Sebastián, querido, explícale a tu esposa que la familia es más importante que el trabajo». Charity miró a su marido, esperando que saliera en su defensa. Pero Sebastián solo agitó las manos con impotencia. «Caridad, por favor», susurró. «No nos peleemos. Mamá tiene razón. La familia es más importante». En ese momento, Charity se dio cuenta de que había perdido. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa por la supervivencia. Charity intentó trabajar en la pequeña mesa del dormitorio, pero se sentía incómoda y apretada constantemente. Darcy parecía saborear su victoria, arreglando ostentosamente su nueva habitación. Sebastián se debatía entre las dos mujeres, intentando complacerlas a ambas sin conseguirlo. Intentaba no quedarse a solas con Charity, evitando hablar de la situación. Una noche, al volver del trabajo, Charity descubrió que Darcy había trasladado algunas de sus cosas al salón. «¿Qué está pasando?», preguntó Charity, sintiendo que la ira bullía en su interior. Darcy esbozó su falsa sonrisa. «Oh, querida, he decidido que necesito más espacio. No te importa que haga el salón un poco más a mi medida, ¿verdad?». Charity sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Esto es demasiado», susurró. «Sebastián». Su marido apareció de la cocina, con cara de culpabilidad. «¿Qué pasa?», preguntó,
aunque en su rostro se veía claramente que comprendía perfectamente la situación. «Tu madre se está adueñando de toda la casa», dijo Charity, intentando hablar con calma. «Primero mi estudio, ahora el salón. ¿Qué será lo siguiente? ¿Nuestro dormitorio?» Sebastián miró impotente a su madre y luego a su mujer. «Mamá, quizás realmente hemos ido demasiado lejos», pronunció inseguro. A Darcy le cambió la cara al instante. «Sebastián, querido, ¿de verdad vas a dejar que tu mujer eche a su propia madre a la calle? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» Charity vio que el rostro de su marido se contorsionaba con una mezcla de culpa y miedo. Bajó los ojos y murmuró: «Claro que no, mamá. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». En ese momento, Charity se dio cuenta de que no solo había perdido su despacho, sino también a su marido. Sebastián estaba completamente a merced de su madre, incapaz de enfrentarse a ella o de proteger su matrimonio. «No puedo seguir así», dijo Charity, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. «Necesito tiempo para pensar». Subió a su dormitorio y empezó a guardar sus cosas en el bolso. Unos minutos después, Sebastián llamó a la puerta. «¿Caridad?», gritó inseguro. «¿Qué haces?». «Me voy», respondió ella sin volverse. «Necesito espacio para pensar las cosas». Sebastián se sobresaltó. «Pero, ¿a dónde vas a ir?» «A casa de una amiga», dijo Charity, cerrando la cremallera de su bolso. «No me llames. Necesito tiempo». Pasó junto a él, bajó las escaleras y salió de la casa sin mirar atrás. Darcy se quedó en la puerta del salón, observando la escena con mal disimulada satisfacción. Sentada en el coche, Charity dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No sabía qué ocurriría a continuación, pero se dio cuenta de que no podía volver a una casa donde no la respetaban ni la apreciaban. Arrancó el motor y echó una última mirada a la ventana de su antiguo despacho, donde ahora ardía la luz de la lámpara de Darcy. Charity pasó una semana en casa de su mejor amiga Emma, tratando de ordenar sus sentimientos y pensamientos. Todos los días esperaba una llamada de Sebastián, con la esperanza de que encontrara fuerzas para enfrentarse a su madre y traerla a casa. Pero el teléfono estaba en silencio. «Tal vez deberías llamarlo», sugirió Emma una tarde, sentadas en la cocina con tazas de té caliente. Charity negó con la cabeza. «No, no puedo volver hasta que las cosas cambien. No puedo vivir en una casa donde no me respetan». Emma suspiró. «Lo comprendo, pero ¿estás segura de que Sebastián no está intentando ponerse en contacto contigo? No es propio de él dejarte marchar así como así». Caridad pensó un momento. En efecto, el silencio de su marido parecía extraño. Normalmente él siempre intentaba solucionar cualquier conflicto por miedo a perderla. Algo no iba bien. Al día siguiente, Charity decidió pasar por casa para recoger algunas cosas para el trabajo. Esperaba que Sebastián estuviera solo en casa y pudieran hablar. Al llegar a la casa se dio cuenta de que el coche de Darcy no estaba en la entrada. Eso le dio esperanzas de tener una conversación tranquila con su marido. Al abrir la puerta con la llave, Charity oyó ruidos extraños procedentes del salón. Eran llantos ahogados. Entró cautelosamente en la habitación y vio a Sebastián sentado en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. Lloraba sin notar su presencia. «¿Sebastián?», le preguntó en voz baja. Sebastián se sobresaltó y levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y la cara desencajada, como si llevara días sin dormir. «Caridad», susurró. «Has vuelto». Ella se acercó, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor por su marido. «¿Qué pasa, Sebastián? ¿Por qué lloras?». Él sacudió la cabeza tratando de recomponerse. «No puedo más», murmuró. «Mamá, ella». Se le cortó la voz y volvió a llorar. Charity se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «Cuéntame», le pidió en voz baja. «¿Qué ocurre?». Sebastián respiró hondo, tratando de calmarse. «Todo ha empeorado desde que te fuiste», empezó.
Mamá tiene el control total de la casa. Ella lee mis manuscritos sin permiso, critica cada palabra. Dice que soy una escritora sin talento y que debería buscarme un trabajo de verdad. Charity sintió que la ira le hervía por dentro. Sabía lo importante que era escribir para Sebastián. ¿Por qué dejas que te trate así?, preguntó. Eres un hombre adulto, Sebastián. Esta es tu casa, tu vida. La miró con dolor en los ojos. No lo entiendes, susurró. No puedo resistirme a ella. Cada vez que lo intento vuelvo a sentirme como un niño pequeño, indefenso y asustado. Charity frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. Sebastián cerró los ojos como si intentara esconderse de los recuerdos. Cuando era niño, empezó en voz baja, mi padre solía beber mucho. Se ponía violento, sobre todo conmigo. Mamá siempre me protegía, me escondía de su ira. Ella era mi única salvación. Charity sintió que se le hacía un nudo en la garganta. En 3 años de matrimonio, Sebastián nunca había hablado con tanta franqueza de su infancia. Pero entonces, continuó, cuando mi padre se calmaba, ella siempre me decía que debía estarle agradecido, que debía ser un buen chico y no enfadar a mi padre, que si era obediente, todo iría bien. Oh, Sebastián, susurró Charity, sintiendo que su corazón se rompía de dolor por su marido. Lo intenté, dijo él, y le tembló la voz. Intenté con todas mis fuerzas ser bueno, pero hiciera lo que hiciera, siempre era insuficiente. Papá seguía enfadado y mamá siempre decía que era culpa mía, que no me esforzaba lo suficiente. Charity empezó a darse cuenta de por qué Sebastián siempre estaba tan ansioso por complacer a todos a su alrededor, por qué tenía tanto miedo a los conflictos. Eran miedos profundamente arraigados desde su infancia. Cuando mamá vino aquí, continuó Sebastián, pensé que por fin podría hacerla feliz, demostrar que soy un buen hijo. Pero cuanto más lo intento, peor me siento. Siento que estoy defraudando a todos otra vez. No estás defraudando a nadie, Sebastián, dijo Charity con firmeza. Tu madre te está manipulando utilizando tus traumas infantiles. Está mal. Sebastián la miró con desesperación en los ojos. Lo sé, susurró, pero no sé cómo detenerla. Tengo miedo, Charity, miedo de que si me enfrento a ella, se vaya, y volveré a estar solo. Charity sintió que se le partía el corazón de dolor y rabia. No veía ante ella a un hombre adulto, sino a un niño asustado, que aún buscaba la aprobación y el amor de sus padres. No estás solo, Sebastián, le dijo suavemente abrazándolo. Yo estoy aquí, y no me voy a ir, pero tenemos que cambiar algo. No podemos seguir viviendo así. Sebastián asintió, acurrucándose contra ella. Lo sé, susurró. Pero no sé cómo, no sé si puedo. En ese momento, oyeron el sonido de la puerta principal abriéndose. Darcy volvió a entrar. «¿Sebastián?», gritó. «¿Dónde estás, cariño? He comprado esas galletas que te encantaban de pequeño». Charity sintió que Sebastián se tensaba en sus brazos. Vio que el miedo y la incertidumbre reaparecían en sus ojos. «Lo superaremos juntos», susurró, apretándole la mano con fuerza. «No estás solo». Darcy entró en el salón y se quedó helada al ver a Charity. «Oh», dijo con frialdad, «has vuelto». Charity se enderezó, sin soltar la mano de Sebastián. «Sí», respondió con firmeza. «Ya he vuelto, y Sebastián y yo estábamos hablando de algunos cambios en nuestras vidas». Darcy frunció el seno y miró a su hijo. «¿Qué otros cambios?», preguntó bruscamente. «Sebastián, ¿de qué está hablando?». Sebastián tragó saliva, con la mano temblorosa en el agarre de Charity. Pero cuando habló, su voz era más firme de lo que ella esperaba. «Mamá», empezó, «tenemos que hablar, sobre muchas cosas». Darcy apretó los labios con la mirada dura. «Veo que ha conseguido meterse en tu cabeza», dijo. «Sebastián, querido, ¿de verdad vas a dejar que se interponga entre nosotros?
Después de todo lo que he hecho por ti. Charity sintió que Sebastian se tensaba aún más. Sabía que ahora se estaba decidiendo el destino de su matrimonio y su futuro. Rezó en silencio para que Sebastian tuviera la fuerza necesaria para resistirse a las manipulaciones de su madre. «Mamá», dijo Sebastian, y su voz tembló ligeramente, pero se volvió más segura con cada palabra. «Estoy agradecido por todo, pero soy un hombre adulto. Tengo mi propia vida, mi propia familia, y Charity y yo debemos decidir por nosotros mismos cómo vivirla». Darcy palideció. «¿Así que la eliges a ella?», preguntó, con el resentimiento resonando en su voz. «¿Después de todos los sacrificios que he hecho por ti? ¿Le das la espalda a tu propia madre?». Sebastian respiró hondo. «No te estoy dando la espalda, mamá», dijo suavemente. «Pero no puedo dejar que controles mi vida. Podemos encontrar la manera de ser una familia sin destruir mi matrimonio». Darcy sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Me estás rompiendo el corazón, Sebastian», susurró. «Creía que me querías». «Te quiero, mamá», respondió Sebastian, «pero también quiero a Charity, y no puedo elegir entre las dos». Se hizo un gran silencio. Charity sintió que la tensión en la habitación alcanzaba su punto álgido. Sabía que las siguientes palabras podrían determinar su futuro. «Bueno», dijo finalmente Darcy enderezándose, «veo que ya no soy bienvenida aquí. Creo que buscaré otro sitio donde vivir». Sebastian se estremeció, y Caridad sintió que le apretaba el brazo. «Mamá, por favor», empezó, «podemos llegar a un acuerdo». Pero Darcy ya se dirigía a las escaleras. «Recogeré mis cosas», dijo fríamente. «No te preocupes, no te molestaré». Mientras ella desaparecía escaleras arriba, Sebastian se desplomó en el sofá como si le hubiera salido todo el aire. «¿Qué he hecho?», susurró. «Nunca me lo perdonará». Charity lo abrazó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Hiciste lo correcto, Sebastian», le dijo suavemente. «Ha sido un paso difícil, pero necesario. Lo superaremos juntos». Sebastian asintió, pero aún había miedo en sus ojos. «¿Y si se va de verdad?», preguntó. «¿Y si no vuelvo a verla?». «Eso no ocurrirá», le aseguró Caridad. «Es tu madre y te quiere. Solo necesita tiempo para aceptar el cambio. Encontraremos la forma de arreglar la relación, pero de forma sana». Se sentaron en silencio, escuchando el ruido de pasos y cosas que se movían en el piso de arriba. Cada uno de ellos se dio cuenta de que esto era solo el principio de un largo viaje para curar viejas heridas y construir una relación nueva y sana. Habían pasado 2 semanas desde que Darcy había abandonado la casa de los Galbraith. Caridad había esperado que su vida empezara a mejorar, pero en lugar de eso se había sumido en un silencio opresivo. Sebastian apenas hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho mirando la pantalla en blanco del ordenador. Una mañana, Charity decidió hablar con su marido. Llamó suavemente a la puerta de su despacho. «¿Sebastián? ¿Puedo pasar?». No hubo respuesta, pero la puerta estaba abierta. Charity entró y vio a Sebastian sentado en su escritorio, con la mirada perdida en la nada. «Cariño, tenemos que hablar», empezó Charity en voz baja. «Estoy preocupada por ti. Apenas comes, no duermes bien. ¿Qué te pasa?». Sebastian se volvió lentamente hacia ella, con los ojos vacíos y sin vida. «Le he fallado», susurró. «Soy un hijo terrible». Charity sintió que el corazón se le apretaba de dolor. «No, Sebastian, no le has fallado. Solo pusiste límites sanos. No pasa nada». Sacudió la cabeza. «Tú no lo entiendes. Ella lo sacrificó todo por mí, y yo la eché a la calle». «No la echamos», objetó Charity. «Ella eligió irse por su cuenta, y no es para siempre. Podemos arreglar las cosas, pero con nuevas condiciones». Sebastian no contestó, volviendo a dar la espalda a la pantalla en blanco. Charity suspiró y salió de la habitación, sintiéndose impotente.
Los días se alargaron, convirtiéndose en semanas. Charity intentó que su marido volviera a la normalidad, pero todos sus intentos se estrellaron contra el muro de su silencio. Sebastián apenas escribía, pasaba horas frente a una hoja en blanco. Una noche, mientras Charity preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Darcy. «Quiero hablar con mi hijo», dijo sin saludar. Charity dudó. «Darcy, no estoy segura de que sea una buena idea. Sebastián está muy vulnerable ahora mismo». «Es mi hijo», la interrumpió Darcy. «Tengo derecho a hablar con él». Charity le pasó el teléfono a Sebastián de mala gana. Vio cómo se le levantaba la cara al oír la voz de su madre y sintió una punzada de celos. Tras la conversación, Sebastián parecía nervioso. «Mamá quiere que nos veamos», dijo. «Dice que está arrepentida y que quiere arreglar las cosas». Charity se sintió ansiosa. «¿Estás seguro de que estás preparado para eso?», preguntó con cautela. Sebastián asintió. «Es mi madre, Charity. Tengo que darle una oportunidad». Al día siguiente, Sebastián quedó con Darcy en el café. Cuando llegó a casa, le brillaban los ojos y tenía una sonrisa en la cara que Charity no había visto en semanas. «Mamá ha cambiado», declaró. «Ha admitido sus errores y quiere hacer las cosas bien. Incluso se ha ofrecido a pagarnos una terapia de pareja». Charity quería alegrarse, pero algo en el fondo de su mente le decía que no era tan sencillo. «Eso es maravilloso, querida», dijo con dulzura. «Pero no tengamos prisa. Necesitamos tiempo para pensar las cosas». Sebastián frunció el ceño. «¿No la crees? Caridad, es mi madre. No nos mentiría». Charity suspiró. «Solo creo que tenemos que tener cuidado. Estamos empezando a recuperarnos de todo lo que ha pasado». Pero Sebastián ya no escuchaba. Estaba inmerso en la planificación de la próxima reunión con su madre, como si se hubiera olvidado de todos los problemas de las últimas semanas. Darcy empezó a llamar con frecuencia, y con cada conversación, Sebastián se distanciaba más y más de Charity. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa viendo a su madre. Una noche, cuando Sebastián volvió tarde, Charity decidió hablar con él. «Sebastián, nos estamos distanciando», empezó. «Siento que te estoy perdiendo». Él la miró con irritación. «¿De qué estás hablando? Solo intento arreglar las cosas con mi madre. ¿No es eso lo que querías?» «Quería que tuviéramos una relación sana», objetó Charity. «Pero ahora parece que has vuelto a tu antiguo patrón de conducta. Estás dejando que ella controle tu vida». Sebastián se enfureció. «No entiendes nada. Ella ha cambiado. Lo está intentando por mí». «¿Y nosotros?», preguntó Charity en voz baja. «¿Recuerdas que tienes una esposa? ¿Que tenemos nuestro propio matrimonio, nuestra propia vida?» Sebastián apartó la mirada. «Solo estás celosa», murmuró. «No puedes soportar el hecho de que tenga a alguien más aparte de ti». Charity sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «No es justo, Sebastián. Siempre te he apoyado, pero ahora siento que te estoy perdiendo». Él no contestó, alejándose en silencio hacia su despacho y cerrando la puerta de un portazo. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Sebastián apenas hablaba con Charity, pasaba todo su tiempo libre con su madre o se encerraba en su estudio. Una mañana, Charity se despertó y vio que Sebastián no estaba en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Me he ido con mamá el fin de semana. Vuelve el lunes». Charity sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Ni siquiera había hablado del viaje con ella, se había marchado sin decir palabra. El fin de semana se prolongó interminablemente. Charity intentó ocuparse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Sebastián. ¿Qué estaba pasando entre él y Darcy? ¿Por qué había renunciado tan fácilmente a todo por lo que habían luchado? El lunes por la noche, Sebastián volvió a casa. Parecía cansado, pero había una nueva expresión en sus ojos que Charity no podía entender. «¿Qué tal el fin de semana?», preguntó ella, intentando hablar con calma. Sebastián se encogió de hombros. «Estuvo bien.
Hablamos mucho con mamá. ¿Sobre qué?, preguntó Charity, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. Se quedó callado un momento, como si estuviera eligiendo las palabras. Mamá me ofreció un trabajo, dijo finalmente. En su empresa. Dice que es una gran oportunidad para mí. Charity se puso rígida. ¿Y tu carrera de escritor? ¿Tu novela? Sebastián desvió la mirada. Quizás solo fuera un sueño tonto, murmuró. Es hora de madurar y conseguir un trabajo de verdad. Charity no daba crédito a lo que oía. No era el Sebastián que conocía y amaba. Era otra persona, una marioneta obediente en manos de Darcy. No puedes hacer esto, dijo. No puedes renunciar a tu sueño. Sebastián la miró con fastidio. ¿Por qué no puedes apoyarme? Mamá tiene razón. Necesito un trabajo estable. No podemos vivir siempre de tu sueldo. Charity sintió que todo su interior hervía de rabia. Siempre te he apoyado, Sebastián, pero esto no eres tú. Es tu madre hablando por tu boca. Se encolerizó. No entiendes nada. Mamá solo quiere lo mejor para mí. Ella siempre supo lo que era mejor para mí. ¿Y qué hay de lo que tú quieres para ti?, preguntó Charity en voz baja. ¿Has pensado alguna vez en eso? Sebastián se quedó callado, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y confusión. No lo sé, murmuró finalmente. Solo quiero que todo el mundo sea feliz. ¿Y tú eres feliz, Sebastián?, preguntó Caridad, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. ¿Eres realmente feliz, renunciando a tus sueños por la aprobación de tu madre? Él no contestó, volviéndose hacia la ventana. Charity pudo ver sus hombros tensos, como si estuviera luchando internamente. Te quiero, Sebastián, dijo en voz baja, y quiero que seas feliz, pero no puedo ver cómo te destruyes intentando complacer a tu madre. Sebastián se volvió hacia ella, con los ojos llenos de dolor y miedo. ¿Y si fracaso?, susurró. ¿Y si no puedo convertirme en escritor? ¿Y si mamá tiene razón y solo es un sueño tonto? Charity se acercó a él y lo abrazó suavemente. Entonces lo afrontaremos juntos, dijo. Pero no lo sabrás hasta que lo intentes, y renunciar a tu sueño por miedo no es la solución. Sebastián se apretó contra ella y Caridad sintió que se estremecía. No sé qué hacer, susurró. No quiero decepcionar a mamá, pero tampoco quiero perderme a mí mismo. Y a ti. Lo superaremos juntos, dijo Charity, abrazándolo con fuerza. Pero tienes que ser sincero contigo mismo. Y con Darcy. No puedes dejar que controle tu vida. Sebastián asintió, pero Charity pudo ver la duda en sus ojos. Ella sabía que esto era solo el principio de una larga lucha. La lucha de Sebastián consigo mismo, con sus miedos y con la influencia de su madre. Al día siguiente, Sebastián llamó a Darcy y le dijo que necesitaba tiempo para pensar en su propuesta. Charity se sintió aliviada, pero sabía que solo era un respiro temporal. Esa noche, mientras estaban sentados en el salón, Sebastián habló de repente. «Sabes, cuando era pequeño, mi madre siempre me decía que era especial, que tenía talento, pero luego empezó a decirme que el mundo era cruel, que los sueños eran tonterías, que había que ser práctico». Charity escuchó, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor por su marido. «Quería tanto hacerla feliz», continuó Sebastián. «Pensé que si era lo bastante bueno, lo bastante exitoso, por fin estaría orgullosa de mí. Pero ahora me doy cuenta de que es una carrera sin fin. Nunca seré lo bastante bueno para ella». Hacía un mes que Sebastián había rechazado la oferta de trabajo de su madre. Charity había esperado que fuera un punto de inflexión en su relación, pero en lugar de eso, Darcy parecía estar redoblando sus esfuerzos por recuperar el control sobre su hijo. Comenzó con llamadas telefónicas aparentemente inocentes. Darcy llamaba todos los días, a veces varias veces, para simplemente charlar con Sebastián. Charity notó cómo su marido se volvía tenso y silencioso después de estas conversaciones. Una noche,
Mientras cenaban, el teléfono de Sebastián volvió a sonar. Al ver el nombre de su madre en la pantalla, se estremeció como si recibiera un golpe. ¿Quieres contestar?, preguntó Charity con cautela. Sebastián negó con la cabeza. No, yo la llamaré más tarde. Pero su mano tembló al desconectar la llamada, y Charity notó gotas de sudor en su frente. Algo en aquella reacción le pareció extraño e inquietante. Al día siguiente, Darcy llegó inesperadamente a su casa. Charity abrió la puerta y vio a su suegra con una gran bolsa en las manos. «Oh, hola, querida», dijo Darcy con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Le he traído a Sebastián algunas de sus cosas viejas. Pensé que le gustarían». Charity la dejó entrar en la casa de mala gana. Cuando Sebastián salió del estudio y vio a su madre, su rostro palideció. «¿Mamá?», pronunció con voz temblorosa. «¿Qué haces aquí?». Darcy se acercó a su hijo y lo abrazó. Charity notó cómo Sebastián se tensaba ante el contacto. «Te he traído una sorpresa, cariño», dijo Darcy mientras abría su bolso. De ella sacó un viejo y andrajoso osito de peluche. «¿Te acuerdas de él? No podías dormir sin él cuando eras pequeño». Sebastián se quedó mirando el juguete y Charity vio que sus ojos se abrían de horror. Dio un paso atrás como si tratara de distanciarse del oso. No me acuerdo», murmuró. Darcy frunció el ceño. «¿Cómo podrías, querida? Siempre lo llevabas contigo cuando...». Se calló, lanzando una rápida mirada a Charity. «Cuando íbamos a casa de la abuela», terminó diciendo con inseguridad. Charity sintió que algo iba mal. ¿Por qué Sebastián reaccionaba así ante un juguete viejo? ¿Y por qué Darcy estaba tan enfadada? «Tal vez podríamos tomar un té», sugirió Charity, tratando de calmar el tenso ambiente. Mientras preparaba el té en la cocina, pudo oír voces apagadas procedentes del salón. Darcy le estaba diciendo algo a Sebastián, y Charity oía la voz de su marido cada vez más tensa y aguda. Cuando volvió con la bandeja, Sebastián estaba sentado en el sofá, agarrado a los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Darcy se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro en un gesto que debió parecer tranquilizador, pero que a Charity le pareció bastante posesivo. «¿De qué estabais hablando?», preguntó Charity dejando la bandeja sobre la mesa. «Oh, solo recordando los viejos tiempos», contestó Darcy con una sonrisa. «¿Verdad, querida?». Sebastián asintió sin levantar la vista. Charity se dio cuenta de que temblaba ligeramente. «Sebastián, ¿te encuentras bien?», le preguntó ansiosa. Antes de que pudiera contestar, Darcy intervino. «Oh, solo está cansado. Siempre has sido un niño muy sensible. ¿Recuerdas, Sebastián, cómo lloraste cuando padre...». «Mamá, por favor», la interrumpió Sebastián bruscamente. Su voz sonaba casi asustada. Darcy guardó silencio, pero Caridad se dio cuenta de la extraña expresión que cruzó su rostro. Una mezcla de culpa y... ¿satisfacción? Cuando Darcy se marchó, Sebastián se encerró en su despacho. Charity intentó hablar con él, pero se negó a abrir la puerta. «Por favor, déjame en paz», le suplicó a través de la puerta. «Necesito estar a solas conmigo mismo». Charity se sintió impotente y confusa. Estaba claro que pasaba algo que ella desconocía, y ese «there» tenía que ver con el pasado de Sebastián, con su infancia. A la mañana siguiente, Sebastián estaba pálido y agotado, como si hubiera pasado la noche en vela. Durante el desayuno, Charity intentó hablar de la visita de Darcy de ayer. «¿Quieres hablar de lo que pasó ayer?», preguntó con cautela. Sebastián se puso tenso. «No pasó nada», dijo sin mirarla a los ojos. «Mamá solo trajo algunas cosas viejas». «Pero reaccionaste de forma tan extraña ante ese osito de peluche», insistió Charity. «Y luego, cuando tu madre empezó a hablar de tu padre...». Sebastián se levantó bruscamente de la mesa. «No quiero hablar de eso», dijo bruscamente. «Por favor, Charity, déjalo». Pero Charity no podía dejarlo.
Sentía que había algo importante detrás de todo aquello, algo que seguía afectando a Sebastian. Durante los días siguientes, Charity empezó a notar cosas extrañas. Sebastian empezó a evitar ciertos lugares de la casa, especialmente rincones oscuros y espacios cerrados. Una vez, cuando cerró accidentalmente la puerta del armario, se sobresaltó tan violentamente que se le cayó la taza de café. Darcy seguía llamando, y cada vez que hablaba con ella, Sebastian se volvía más retraído e irritable. Un día, Charity oyó por casualidad parte de su conversación. «No, mamá, no quiero volver allí», dijo Sebastian con voz tensa. «Por favor, no me obligues». Charity no oyó la respuesta de Darcy, pero vio como el rostro de su marido palidece. Cuando terminó de hablar, las manos le temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono. «¿Qué quería?», preguntó Charity, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Sebastian negó con la cabeza. «Nada en particular, solo cosas de familia». Pero Charity pudo ver el miedo en sus ojos, y eso la asustó más que nada. ¿Qué podía asustar tanto a un hombre adulto en una conversación con su propia madre? Una noche, Charity se despertó con los gritos de Sebastian. Se revolvía en sueños, murmurando algo ininteligible. Charity intentó despertarlo, pero él retrocedió ante sus caricias con tanto horror como si fuera a pegarle. «No, papá, por favor», murmuró. «Me portaré bien. No, por favor». Caridad sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. ¿Qué había pasado en la infancia de Sebastián? ¿Qué había hecho su padre que aún le perseguía en pesadillas? Al día siguiente, Charity decidió que era hora de actuar. No podía seguir viendo sufrir a su marido sin comprender la causa. Cuando Sebastian se fue a una reunión con su editor, Charity comenzó su búsqueda. Sabía que estaba mal, que estaba violando su intimidad, pero sentía que no tenía elección. Tenía que descubrir la verdad para ayudar a su marido. En su estudio, en el rincón más alejado de un armario, encontró una vieja caja. Dentro había dibujos de niños, cuadernos escolares y un diario. Charity dudó, pero lo abrió. Lo que leyó hizo que su corazón se estremeciera de dolor y horror. Los borradores escritos con letra infantil contaban una historia de miedo, dolor y soledad. Las menciones a un cuarto oscuro, a Billy y a Eddie hicieron que Charity se estremeciera. Pero lo que más le impactó no fue lo que estaba escrito, sino lo que no. Páginas arrancadas del diario, fechas que faltaban, frases inacabadas, todo indicaba que los peores recuerdos eran demasiado dolorosos incluso para escribirlos. Charity se sentó en el suelo del estudio, con el diario entre las manos, y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Ahora empezaba a comprender por qué Sebastian tenía tanto miedo de enfrentarse a su madre, por qué estaba tan desesperado por complacer a todos los que le rodeaban. Pero una cosa seguía sin estar clara: el papel de Darcy en todo esto. ¿Por qué había guardado silencio? ¿Por qué había dejado que ocurriera? ¿Y por qué ahora insistía tanto en intentar recuperar el control de su hijo? Charity sabía que ahora tenía la clave para desvelar el misterio que había atormentado a Sebastian, pero también se dio cuenta de que desvelar ese secreto podría cambiar sus vidas para siempre. Debía proceder con cautela para ayudar a su marido sin traumatizarlo aún más. Cuando Sebastian volvió a casa, Charity le saludó con una sonrisa, ocultando su ansiedad y sus nuevos conocimientos. Sabía que les esperaba un largo y difícil camino hacia la curación, pero ahora tenía un arma, la verdad, que esperaba ayudar a Sebastian a liberarse de los fantasmas del pasado y del poder de Darcy. El conocimiento que Charity había obtenido del diario de Sebastian se había convertido en una pesada carga sobre sus hombros. Cada vez que miraba a su marido, veía no solo a un hombre adulto, sino a un niño asustado oculto en lo más profundo de su ser. Quería ayudar, pero no sabía cómo abordar el tema sin causar más dolor. Darcy pareció percibir un cambio en el ambiente de la casa.
Sus visitas se hicieron más frecuentes y sus llamadas telefónicas pasaron a ser diarias. Cada vez que aparecía, Charity notaba a Sebastian más tenso y retraído. Una noche, Darcy llegó sin avisar, con una caja grande en la mano. «He encontrado unos viejos álbumes familiares», anunció al entrar en la casa. «He pensado que podríamos revisarlos juntos». Charity notó que Sebastian palidecía al ver la caja. Sus manos temblaron ligeramente al coger uno de los álbumes. «Oh, mira esto, cariño», dijo Darcy señalando una fotografía. «¿Te acuerdas de este día? Por aquel entonces fuimos de picnic a las montañas». Sebastian miró la fotografía y Charity pudo ver cómo sus ojos se llenaban de miedo. La foto mostraba a una familia feliz. Una sonriente Darcy y su marido, el pequeño Sebastian entre ellos. Pero Charity se fijó en lo fuerte que su padre sujetaba el hombro del niño, casi hasta el dolor. «Ia, no me acuerdo», murmuró Sebastian. Darcy frunció el ceño. «¿Cómo no ibas a acordarte, cariño? Fue un día tan maravilloso. ¿Recuerdas cuando tu padre te enseñó a pescar?» Charity vio que Sebastian se estremecía al oír hablar de su padre. Quería intervenir, detener la conversación, pero no sabía cómo hacerlo sin levantar sospechas. «Mamá, quizá podamos ver los álbumes en otro momento», sugirió Sebastián con voz débil. «Ia, no me encuentro muy bien». Darcy sacudió la cabeza. «Oh, Sebastián, siempre has sido muy sensible. ¿Recuerdas cuando tu padre te decía que tenías que ser más fuerte? ¿Que los hombres de verdad no muestran debilidad?» Charity sintió que la ira le hervía por dentro. Podía ver cómo las palabras de Darcy estaban afectando a Sebastian, cómo lo estaban devolviendo a ese oscuro lugar del pasado. «Creo que ya basta de recuerdos por hoy», dijo Charity con firmeza, cogiendo el álbum de las manos de su marido. «Sebastian parece cansado». Darcy la miró con desagrado, pero no discutió. Cuando ella se fue, Sebastian se encerró en su despacho, negándose a hablar. Los días siguientes pusieron a prueba su relación. Sebastian se volvió aún más retraído e irritable. A menudo se enfadaba con Charity por cosas sin importancia y luego se disculpaba, con cara de culpabilidad y confusión. Una mañana, mientras desayunaban, Charity decidió sacar suavemente el tema del pasado. «Sebastián», comenzó suavemente, «me he dado cuenta de que sueles estar tenso después de hablar con mamá. Quizá deberías limitar tu comunicación con ella durante un tiempo». Sebastián levantó la vista bruscamente con los ojos llenos de ira. «¿Qué quieres decir? Es mi madre, no puedo negarme a comunicarme con ella». Charity suspiró. «Lo sé, pero siento que esta charla te está molestando. Solo quiero ayudar». «Tú no entiendes nada», le replicó Sebastián. «No sabes por lo que hemos pasado. Mamá siempre estuvo ahí para mí, siempre protegiéndome». Charity sintió que el dolor le oprimía el corazón. Quería decirle que sabía la verdad, que había leído su diario, pero el miedo a causar más dolor la contuvo. «Solo estoy preocupada por ti», dijo en voz baja. Sebastián negó con la cabeza. «No tienes por qué estarlo, estoy bien, y te pido que no interfieras en mi relación con mi madre». Con esas palabras, se levantó de la mesa y se alejó, dejando a Charity sola con sus pensamientos y temores. La situación siguió deteriorándose. Darcy empezó a invitar a Sebastian a eventos familiares a los que Charity no estaba invitada. Cada vez que ella volvía a casa, Sebastian parecía agotado y deprimido. Una noche, cuando Sebastian volvió de otra cena familiar, Charity no pudo soportarlo. «¿Qué pasa, Sebastian?», le preguntó. «Llegas a casa como si volvieras de un funeral. ¿Qué te está contando?» Sebastian la miró con gesto cansado. «No mucho, solo cosas de familia». «¿Pero por qué no puedo formar parte de estos asuntos familiares?», insistió Caridad. «Soy tu mujer. ¿No soy parte de la familia?». Sebastian suspiró. «Claro que eres parte de la familia. Es solo que hay algunas cosas que no entenderás. ¿Por qué no sé lo que pasó en tu infancia?».
estalló Caridad antes de que pudiera contenerse. Sebastián se quedó helado, con los ojos abiertos de asombro y miedo. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Charity se dio cuenta de que había dicho algo innecesario, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Veo cómo reaccionas ante ciertas cosas, dijo con cuidado. Cómo te asustan los lugares oscuros, cómo te estremeces ante los ruidos fuertes. Sé que algo va mal, Sebastián, y quiero ayudarte. Sebastián se puso pálido. No sabes nada, susurró, y no puedes saberlo. Yo mismo, no me acuerdo. Charity dio un paso hacia él, tendiéndole la mano. Quizá ha llegado el momento de recordar. Quizá te ayude a liberarte del poder del pasado. Pero Sebastián se apartó de ella como del fuego. No, dijo bruscamente. No tienes derecho a husmear en mi pasado. Es asunto mío, y solo mío. Con esas palabras, salió corriendo de la habitación, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Charity se quedó de pie en medio del salón, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Quería ayudar, pero parecía que solo había empeorado la situación. Al día siguiente, Sebastián apenas le dirigió la palabra. Pasó la mayor parte del día en su despacho y por la noche anunció que se iba unos días a casa de su madre. Necesito tiempo para pensar, dijo, evitando la mirada de Charity. Por favor, no me llames. Yo mismo me pondré en contacto contigo cuando esté preparado. Charity quiso protestar, rogarle que se quedara, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Observó en silencio cómo hacía las maletas y se marchaba, sintiendo que la distancia entre ellos crecía a cada segundo. Al quedarse sola, Charity no sabía qué hacer. Sentía que estaba perdiendo a Sebastián, que Darcy lo estaba arrastrando de algún modo al pasado, a la oscuridad de la que había intentado escapar durante tanto tiempo. Volvió a sacar el diario de Sebastián, releyendo las borrosas anotaciones, tratando de encontrar una pista, algo que pudiera ayudarla a comunicarse con su marido. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de lo profundas que eran las heridas. Los días transcurrían con una lentitud dolorosa. Charity intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Sebastián. Se imaginaba a Darcy manipulándolo, devolviéndolo al estado de un niño indefenso, dependiente de su protección. Al cuarto día, sonó el teléfono. Era Darcy. Charity, querida, dijo con fingida preocupación en la voz. Solo quería decirte que Sebastián necesita un poco más de tiempo. Está muy disgustado por vuestra pelea. Charity sintió que todo su interior hervía de ira. ¿Puedo hablar con él?, preguntó, intentando hablar con calma. Oh, me temo que eso no es posible ahora mismo, respondió Darcy. Está descansando. Siempre ha sido muy sensible, ya sabes. Necesita tiempo para recuperarse. Charity quería gritar. Quería culpar a Darcy de todos los problemas de Sebastián, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Por favor, dile que le quiero, dijo en su lugar, y que lo espero en casa. Darcy tarareó. Por supuesto, querida, se lo diré, aunque, sabes, tal vez Sebastián debería quedarse en casa por un tiempo. Después de todo, su verdadera familia está aquí. Charity sintió que el corazón se le apretaba de dolor y miedo. Se dio cuenta de que Darcy no iba a dejar marchar a Sebastián tan fácilmente, que utilizaría todos los medios para mantener a su hijo bajo su control. Tras la conversación, Charity permaneció sentada mirando al vacío durante largo rato. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. ¿Cómo salvar a alguien que no quiere ser salvado? ¿Cómo ayudar a alguien que teme más la verdad que la mentira? Abrió de nuevo el diario de Sebastián, releyendo las entradas, buscando algo que pudiera ayudar. De repente, su mirada se posó en una frase en la que no había reparado antes. Solo en la oscuridad me siento segura. Es el único lugar donde no pueden encontrarme. Caridad se preguntó.
Quizá la clave para salvar a Sebastian no estaba en atraerlo hacia la luz, sino en entrar en su oscuridad. Quizá en lugar de intentar que recordara, debería simplemente estar a su lado, demostrarle que le acepta con todos sus miedos y secretos. Decidió que no podía seguir esperando sentada. Debía actuar, luchar por su marido, por su amor, incluso si eso significaba enfrentarse a Darcy cara a cara. Charity aparcó el coche a una manzana de la casa de Darcy. El corazón le latía con fuerza en el pecho y las manos le temblaban ligeramente al salir del coche. No sabía qué esperar, pero estaba decidida a llevar a Sebastian a casa. Al acercarse a la casa, Charity se dio cuenta de que el coche de Darcy no estaba en la entrada. Tal vez era su oportunidad de hablar a solas con Sebastian. Subió al porche y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Charity dio una vuelta por la casa, mirando por las ventanas. El interior estaba oscuro y silencioso. No parecía haber nadie. Estaba a punto de marcharse cuando vio una ventana entreabierta en el primer piso. Sin pensárselo mucho, Charity trepó por el viejo enrejado cubierto de hiedra. Su corazón latía frenéticamente mientras trepaba por la ventana hacia la habitación. Una vez dentro, se dio cuenta de que era la antigua guardería de Sebastian. La habitación parecía intacta, como preservada en el tiempo. Había dibujos infantiles en las paredes y juguetes viejos en las estanterías. Charity empezó a mirar por la habitación, con la esperanza de encontrar algo que pudiera arrojar algo de luz sobre el pasado de Sebastian. Abrió cajones y hojeó libros, pero no encontró nada. De repente, su mirada se posó en una pequeña puerta de la pared, casi oculta tras un armario. Charity apartó el armario y abrió la puerta. Detrás había un pequeño espacio oscuro que parecía una despensa. Dentro, Charity encontró una caja cubierta de una gruesa capa de polvo. Con inquietud, la abrió y encontró dentro una pila de viejos cuadernos y diarios. Empezó a leer, y con cada página aumentaba su horror. Las anotaciones, escritas con la letra infantil de Sebastian, revelaban una historia de crueldad y sufrimiento que parecía inimaginable. Hoy papá ha vuelto a enfadarse. Me ha encerrado en el armario todo el día. Grité y lloré, pero no vino nadie. Mamá dijo que era por mi bien, que debía aprender a ser fuerte. Saqué un sobresaliente en el colegio y se lo enseñé a mi padre. Me dijo que tenía que haber sacado sobresaliente. Me pegó con un cinturón 10 veces. Mamá miraba sin hacer nada. Papá se enteró de que era amigo de Tommy. Dijo que los hombres de verdad no tienen amigos, que la amistad es una debilidad. Me obligó a pegar a Tommy para demostrar que era fuerte. Yo no quería, pero papá dijo que si no lo hacía, haría algo peor. Mamá dijo que tenía que hacerle caso a papá. Charity sintió que las náuseas le subían a la garganta. No podía creer que alguien pudiera abusar así de una niña. Pero aún más chocante era la silenciosa complicidad de Darcy en todo aquello. A medida que seguía leyendo, el panorama se volvía cada vez más sombrío. Sebastian describía elaborados castigos, largos períodos de aislamiento, humillaciones constantes y maltrato emocional. Papá decía que yo era demasiado blando. Me hacía pasar la noche en el jardín sin ropa. Hacía mucho frío y pensé que me iba a morir. Mamá miraba desde la ventana, pero no hacía nada. Intenté contarle a mi profesor lo que pasaba en casa. Papá se enteró. Me rompió el brazo y dijo que la próxima vez sería peor. Mamá dijo que era culpa mía, que no se puede sacar el desorden de casa. Charity podía sentir la rabia acumulándose en su interior. ¿Cómo podía Darcy permitir que esto sucediera? ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras torturaban tan brutalmente a su hijo? De repente, oyó que se abría la puerta principal. Charity volvió a meter rápidamente los diarios en la caja y la metió en el escondite. Apenas tuvo tiempo de escapar por la ventana y esconderse detrás de unos arbustos cuando Darcy entró en la casa. Charity recorrió la casa con cautela y se asomó por la ventana del salón. Vio a Darcy hablando por teléfono. «Sí, querida,
Todo va según lo previsto, decía Darcy. Sebastian está completamente bajo mi control. Esa niña tonta ya no podrá interferir. Charity sintió que se le helaba la sangre en las venas. Se dio cuenta de que Darcy estaba manipulando a Sebastian, utilizando sus traumas infantiles para volver a tener poder sobre él. No, él no recuerda nada, continuó Darcy. Todos esos años de terapia no se han echado a perder. Su memoria está bien bloqueada. Se cree todo lo que le digo. Charity apenas pudo contener un grito de rabia. Quería irrumpir en la casa y decirle a Darcy todo lo que pensaba de ella, pero sabía que eso solo lastimaría a Sebastian. En lugar de eso, se marchó en silencio, sintiendo el odio que sentía en su interior por aquella mujer que se hacía llamar madre pero que en realidad era un monstruo. De vuelta a casa, Charity no encontraba un lugar donde estar. Las imágenes de los diarios de Sebastian la atormentaban. Se imaginaba al niño asustado encerrado en un armario oscuro, suplicando una ayuda que nunca llegaba. Su odio hacia Darcy crecía por momentos. La mujer no solo había permitido que maltrataran a su hijo, sino que había participado activamente en ello, apoyando la crueldad de su marido e inculcando a Sebastian que merecía que lo trataran así. Charity recordó todas las veces que Darcy había manipulado a Sebastian, jugando con su culpa y su miedo. Ahora comprendía de dónde procedían los profundos complejos de su marido, su constante deseo de complacer a todo el mundo, su miedo al conflicto. Pensó en cómo Darcy había utilizado fotos y recuerdos familiares para desencadenar la respuesta emocional de Sebastian. Ahora Charity sabía que detrás de cada foto familiar, Buishi, había una historia de dolor y sufrimiento. Charity se sintió abrumada por el deseo de proteger a Sebastian, de sacarlo de la influencia de aquella horrible mujer. Pero también se dio cuenta de que no sería fácil. Años de manipulación y maltrato psicológico habían creado un fuerte vínculo entre Sebastian y su madre, un vínculo basado en el miedo y en un falso sentido del deber. Empezó a planear cómo salvar a Sebastian. El primer paso era encontrarlo y sacarlo de la casa de Darcy. Pero Charity sabía que eso no sería suficiente. Sebastian necesitaría ayuda profesional para superar los traumas de su pasado y liberarse de la influencia de su madre. Charity decidió buscar la ayuda de un especialista en traumas. Encontró contactos de varios terapeutas especializados en víctimas de violencia doméstica. Mientras esperaba respuesta de los terapeutas, Charity siguió investigando. Leyó libros sobre el maltrato psicológico, cómo afecta al desarrollo personal, cómo las víctimas suelen proteger a sus maltratadores y son incapaces de romper los vínculos tóxicos. Con cada página que leía, aumentaba su odio hacia Darcy. No podía entender cómo una madre podía traicionar así a su hijo, cómo podía permitir e incluso alentar semejante crueldad. Charity recordó todas las veces que Darcy se había entrometido en sus vidas y en las de Sebastian. Ahora veía los verdaderos motivos de cada gesto buaizo, de cada palabra cariñosa. Todo formaba parte de un juego de manipulación diseñado para mantener a Sebastian bajo control. Pensó en cómo Darcy había criticado las ambiciones de Sebastian de escribir, en cómo había minado su confianza en sí mismo, en cómo había intentado aislarlo de Charity. Todas ellas eran tácticas abusivas diseñadas para hacer a la víctima dependiente y sumisa. Charity sintió que la determinación crecía en su interior. Sabía que iba a ser una batalla ardua, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a Sebastian. No permitiría que Darcy volviera a arruinarle la vida ni que aquella mujer continuara con sus manipulaciones. Comenzó a formular un plan de acción. El primer paso era encontrar a Sebastian y convencerle de que volviera a casa. Luego había que empezar la terapia para ayudarle a recuperar los recuerdos reprimidos y aprender a superar el trauma. Charity se dio cuenta de que sería un proceso largo y doloroso. Sabía que Sebastian podría resistirse, negar la verdad e incluso acusarla de mentir. Pero ella estaba preparada.
Le quería y estaba dispuesta a luchar por él, aunque tuviera que hacerlo ella misma. También sabía que sería necesario proteger legalmente a Sebastian de Darcy. Charity empezó a investigar la posibilidad de conseguir una orden judicial que prohibiera a Darcy acercarse a ellos. Cada paso de ese plan estaba impregnado de su creciente odio hacia Darcy. Charity imaginó que algún día podría mirar a esa mujer a los ojos y decirle todo lo que pensaba de sus acciones. Soñaba con el día en que Darcy respondiera por todo lo que había hecho. Pero ahora mismo, la prioridad era salvar a Sebastian. Charity sabía que no podía permitir que su odio eclipsara ese objetivo. Tenía que mantenerse fuerte y concentrada por el bien de su marido. Charity se dio cuenta de que tenía por delante la batalla más dura de su vida, pero estaba preparada. Por el bien de Sebastian, por su amor, por el futuro que se merecían, estaba preparada para enfrentarse al monstruo de su pasado. Con estos pensamientos, Charity empezó a prepararse para el siguiente paso: traer a Sebastian a casa y empezar el largo camino hacia la curación. Charity estaba delante de la puerta de la casa de Darcy, con el corazón acelerado. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, el odio agitándose en su interior, amenazando con estallar. Respirando hondo, llamó al timbre. Darcy abrió casi de inmediato, con cara de fingida sorpresa. «¿Caridad? ¿Qué haces aquí?» Charity se contuvo a duras penas para no abalanzarse sobre ella allí mismo, en el umbral. En lugar de eso, apretó los dientes. «Tenemos que hablar, ahora mismo». Sin esperar a que la invitara, Charity pasó junto a Darcy y entró en la casa. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación buscando a Sebastian, pero no aparecía por ninguna parte. «¿Dónde está?», preguntó Charity, volviéndose bruscamente hacia Darcy. Darcy frunció el ceño, interpretando el papel de madre preocupada. «Sebastian está descansando. Está muy alterado por los recientes acontecimientos. Creo que es mejor que te vayas y...» «Cállate», rugió Charity, con la voz temblorosa por la rabia. «Sé la verdad. Sé lo que le hiciste». El rostro de Darcy se contorsionó por un momento, pero rápidamente se recompuso. «¿De qué estás hablando? Yo no he hecho nada. Siempre he defendido a Sebastian». Charity sintió que la invadía una oleada de ira. Dio un paso hacia Darcy, con las manos cerradas en puños. «¿Defendido? ¿Llamas a eso defender? Dejar que tu marido le pegue, le encierre en el armario, le humille día tras día. ¿Es eso lo que llamas defensa?» Los ojos de Darcy se abrieron de golpe. «Tú no sabes nada. No entiendes...» «Oh, lo entiendo perfectamente», la interrumpió Charity. «He leído sus diarios. Sé de cada golpe, de cada minuto pasado a oscuras, de cada humillación, y sé que no hiciste nada». Darcy intentó retroceder, pero Charity la agarró del brazo clavándole los dedos en la carne. «¿Cómo pudiste?», siseó. «¿Cómo dejaste que le pasara esto a tu propio hijo?» «No lo entiendes», murmuró Darcy, intentando soltarse. «Fue por su propio bien. El mundo es cruel. Teníamos que prepararlo». Charity no pudo soportarlo más. Levantó la mano y el sonido de una bofetada resonó en la habitación. Darcy retrocedió, sujetándose la mejilla, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por su bien?», gruñó Charity. «Lo destrozaste. Dejaste que ese monstruo destruyera su infancia, su autoestima, su capacidad de confiar, y ahora sigues manipulándolo utilizando su trauma». Darcy intentó objetar, pero Charity no le dio oportunidad. Años de rabia y dolor reprimidos por Sebastian salieron a la luz. «He visto cómo utilizas esas viejas fotos, esos recuerdos felices para controlarlo. Juegas con su culpa, con su miedo. Eres un monstruo, Darcy, tan monstruosa como tu marido». Charity sintió que las manos le temblaban por el deseo de herir a aquella mujer, de hacerle sentir siquiera una fracción del sufrimiento que Sebastian había experimentado. Respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. «No lo entiendes», empezó Darcy de nuevo.
Yo quería a Sebastián. Siempre quise lo mejor para él. ¿Lo mejor?, gritó Charity. ¿Llamas a eso lo mejor? ¿Sabes lo que encontré en su diario? Escribió que todas las noches rezaba para no despertarse por la mañana. El niño, Darcy. El niño quería morir porque ya no soportaba lo que le hacías. Darcy se puso pálida, le temblaban los labios. Yo no sabía. Mentira, rugió Charity. Lo sabías todo y no hiciste nada. Lo traicionaste, Darcy. Traicionaste a tu propio hijo. Charity sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero eran lágrimas de rabia, no de debilidad. Dio un paso hacia Darcy y ella retrocedió, apoyándose contra la pared. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Charity, con la voz temblorosa por la emoción. Sigues haciéndolo, sigues manipulándolo, controlándolo. Utilizas sus heridas para mantenerlo cerca de ti, te aprovechas de su dolor. Darcy intentó decir algo, pero Charity no le dio la oportunidad. Agarró la fotografía que había sobre la mesa, la del Weibo picnic familiar, y la arrojó contra la pared. El cristal se hizo añicos. «Todo es mentira», gritó Charity. «Cada sonrisa, cada recuerdo, payo. Todo es mentira. Detrás de cada foto hay una historia de dolor y traición». Darcy se deslizó por la pared, cubriéndose la cara con las manos. Pero Charity no sintió compasión. Estaba abrumada de rabia por el pequeño Sebastián, por todos los años de sufrimiento que había soportado. ¿Sabes que sigue teniendo miedo a la oscuridad?, susurró Charity, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Se despierta por la noche sudando frío, gritando, rogándome que no lo encierre. No recuerda por qué tiene miedo, pero su cuerpo sí. Su alma recuerda cada segundo del infierno por el que le dejaste pasar. Darcy levantó un rostro manchado de lágrimas. Le quería, susurró. Le quería de verdad. «No», gritó Charity. «Eso no es amor. El amor protege, el amor cuida. Lo que hiciste no es amor. Es egoísmo, es cobardía». Charity sintió que su cuerpo temblaba de tensión. Quería herir a esa mujer, hacerle sentir aunque fuera una fracción del sufrimiento que Sebastián había sentido, pero sabía que no podía llegar a ese nivel. «No volverás a acercarte a él», dijo Charity con voz grave y amenazadora. «No dejaré que vuelvas a hacerle daño. Le protegeré de ti, aunque tenga que luchar contra el mundo entero». Darcy intentó levantarse, pero Charity la empujó hacia abajo. «Siéntate», le ordenó. «Aún no he terminado». Charity se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la de Darcy. «¿Sabes cómo me siento ahora mismo? Quiero hacerte daño. Quiero que sientas aunque sea una fracción del sufrimiento que sintió Sebastián. Quiero encerrarte en un armario oscuro y dejarte allí durante días para que sepas lo que se siente al gritar y suplicar ayuda, sabiendo que nadie vendrá». Los ojos de Darcy se abrieron de horror. Charity vio el miedo en ellos, y una parte de ella lo disfrutó. Pero la otra parte, la que amaba a Sebastián, sabía que no podía rebajarse al nivel de aquella mujer. «Pero no lo haré», continuó Charity, enderezándose, «porque no soy un monstruo, a diferencia de ti». Dio un paso atrás, suspirando profundamente. «Te estoy dando una oportunidad, Darcy. Una sola oportunidad de hacer algo bien con tu patética vida. Le dirás a Sebastián la verdad. Confesarás todo lo que has hecho, todo lo que has dejado que ocurriera, y entonces saldrás de su vida para siempre». Darcy sacudió la cabeza, con los ojos llenos de miedo y desesperación. «No puedo. Me odiará». «Necesitas saber la verdad», cortó Charity. «Mereces saber por qué le arruinaron la vida. Y si de verdad le quieres, aunque sea un poco, le darás esa oportunidad de curarse». Charity se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. «Ahora me llevo a mi marido a casa, y si intentas impedírmelo, te juro que olvidaré mis principios y te haré algo de lo que te arrepentirás el resto de tu vida». Subió las escaleras, sintiendo que cada paso resonaba con dolor en su corazón,
Sabía que le esperaba un camino largo y difícil, que Sebastián podría no creerla, podría rechazar la verdad, pero estaba dispuesta a luchar por él, por su amor, por el futuro que se merecían. Frente a la puerta de la habitación de Sebastián, Charity se detuvo, respiró hondo y llamó. «¿Sebastián?», llamó en voz baja. «Soy yo, Charity. He venido a llevarte a casa». Oyó pasos al otro lado de la puerta y un momento después se abrió. Sebastián estaba ante ella, con la mirada perdida y asustada. «¿Charity?», susurró. «¿Qué haces aquí?». Charity sintió que su corazón se rompía de dolor y amor. Extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. «Estoy aquí para salvarte», dijo suavemente. «Para llevarte a casa. Tenemos que hablar, Sebastián, de muchas cosas». Vio confusión y miedo en sus ojos, pero también un atisbo de esperanza. Charity sabía que tenían un largo y difícil camino por delante, pero estaba dispuesta a recorrerlo con Sebastián, paso a paso, día a día, hasta dejar atrás las sombras del pasado. Charity y Sebastián estaban sentados en el salón de su casa, en un silencio pesado y tenso. Habían pasado 3 días desde que Charity se había llevado a su marido de la casa de Darcy, y durante todo ese tiempo Sebastián había estado sumido en un profundo silencio, como si tratara de dar sentido a todo lo ocurrido. Charity sabía que había llegado el momento de una conversación crucial. Respiró hondo y comenzó. «Sebastián, tenemos que hablar de lo que ha pasado, de tu infancia, de tus padres, de lo que has pasado». Sebastián se estremeció, sus ojos se llenaron de miedo. «No sé de qué estás hablando», murmuró. Charity sintió que el corazón se le apretaba de dolor por su marido. «Querido, sé la verdad. He leído los diarios de tu infancia. Sé por lo que pasaste». El rostro de Sebastián palideció. «No», susurró. «No, es imposible». «No recuerdo». «Tu mente ha bloqueado esos recuerdos para protegerte», dijo Caridad suavemente. «Pero tu cuerpo recuerda, tu alma recuerda». Sebastián empezó a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero hablar de eso», dijo, tratando de ponerse de pie. «Por favor, olvidémoslo». Charity le cogió la mano con suavidad pero con firmeza. «No podemos olvidarlo, Sebastián. Forma parte de ti, de tu historia, y hasta que no lo afrontemos, seguirá controlando tu vida». Sebastián se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos por los sollozos. Charity lo rodeó con sus brazos, sintiendo sus propias lágrimas correr por sus mejillas. «Estoy aquí, amor», susurró. «Estoy contigo. Superaremos esto juntos». Lentamente, palabra por palabra, recuerdo por recuerdo, Sebastián comenzó a contar su historia. De un padre maltratador, de una madre silenciosa, de interminables castigos y humillaciones. «Recuerdo la oscuridad», susurró con la voz temblorosa. «La oscuridad del armario donde me encerraban durante horas, a veces días. Gritaba, suplicaba que me dejaran salir, pero nadie venía». Charity lo abrazó con más fuerza, sintiendo que su corazón se rompía de dolor. «¿Y mamá?». «Se quedaba allí mirando», continuó Sebastián. «Nunca lo impidió. Dijo que era por mi bien, que necesitaba hacerme más fuerte». «No fue por tu bien», dijo Charity con firmeza. «Lo que hacían era cruel y estaba mal. No merecías que te trataran así, Sebastián. Nadie se lo merece». Sebastián levantó los ojos hacia ella, llenos de dolor y confusión. «¿Pero por qué?», preguntó. «¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué mamá dejó que ocurriera?». Charity negó con la cabeza. «No lo sé, amor. Quizá tu madre también fue una víctima, pero eso no excusa sus acciones. Tenía que protegerte». Sebastián volvió a llorar, con el cuerpo tembloroso por los sollozos. Charity lo abrazó, susurrándole palabras de consuelo y amor. Pasaron varias horas antes de que Sebastián se calmara lo suficiente como para seguir hablando. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, pero había una nueva luz en ellos,
una luz de comprensión y determinación. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó en voz baja. ¿Cómo voy a vivir sabiendo esto? Charity tomó sus manos entre las suyas. El primer paso es aceptar que ha ocurrido. Acepta tu dolor, tu rabia, tu tristeza, y entonces empezaremos el trabajo de curación. Sebastián asintió, pero su rostro volvió a ensombrecerse. ¿Y mamá? No sé si podré perdonarla. No tienes que perdonarla ahora, ni nunca, dijo Charity, pero sí tienes que decidir qué papel va a desempeñar en tu vida en adelante. Sebastián se lo pensó un momento. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere no volver a verla, pero la otra parte, la sigo queriendo, pase lo que pase. ¿Es eso terrible? Charity negó con la cabeza. No, amor, no es horrible, es humano. Pero recuerda, el amor no significa que tengas que dejar que te haga daño o que controle tu vida. Sebastián asintió. Su cara expresaba una mezcla de determinación y miedo. Quiero hablar con ella, dijo. Quiero escuchar su versión de la historia, y entonces decidiré. Charity se sintió orgullosa de su marido. Estaré a tu lado si eso es lo que quieres, dijo. Sebastián le apretó la mano. Por favor, susurró. Al día siguiente, invitaron a Darcy a su casa. Cuando entró en el salón, tenía los ojos enrojecidos por el llanto y la cara desencajada. Sebastián, empezó ella, pero él levantó la mano, deteniéndola. No, mamá, dijo con firmeza. Yo hablaré primero, y tú escucharás. Darcy asintió en silencio y se sentó. Me he acordado, mamá, comenzó Sebastián, con voz temblorosa pero firme. Me acordé de todo, cada golpe, cada humillación, cada minuto en la oscuridad, y recuerdo que te quedaste sin hacer nada. Darcy empezó a llorar, pero Sebastián continuó, ignorando sus lágrimas. Se suponía que debías protegerme. Eras mi madre, pero en lugar de eso dejaste que destruyera mi infancia, mi confianza, mi capacidad de confiar. E incluso ahora, años después, sigues manipulándome utilizando mi trauma. Respiró hondo, intentando calmarse. Quiero saber por qué, mamá. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste que ocurriera? Darcy levantó sus ojos llorosos hacia él. Pensé que era lo correcto, susurró. Tu padre dijo que el mundo era cruel, que teníamos que prepararte. Tenía miedo, Sebastián. Era débil, ahora lo sé, pero realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Sebastián sacudió la cabeza, con los ojos llenos de dolor y rabia. Eso no es excusa, mamá. Eras adulta. Tenías que saber que estaba mal. Lo sé, sollozó Darcy. Lo sé, y lo siento mucho, Sebastián. Si pudiera volver atrás y cambiarlo todo... Pero no puedes, la interrumpió Sebastián. No puedes cambiar el pasado. Y no es solo el pasado, mamá. Sigues manipulándome incluso ahora. Utilizas mi dolor, mis miedos para controlarme. Darcy bajó la cabeza. No era mi intención. Solo tenía miedo de perderte. Pero me estás perdiendo, mamá, dijo Sebastián en voz baja. Me estás perdiendo con tus acciones. Se hizo un gran silencio. Charity miró a su marido con orgullo y amor, viéndole por fin enfrentarse a sus demonios. ¿Y ahora qué?, preguntó Darcy finalmente, su voz apenas audible. Sebastián respiró hondo. No lo sé, admitió. No sé si alguna vez podré perdonarte por completo, pero sí sé que no puedo dejar que sigas controlando mi vida. Miró a Charity, buscando apoyo, y ella asintió alentadora. Creo que necesitamos un tiempo lejos el uno del otro, mamá, continuó Sebastián. Voy a empezar terapia. Necesito aprender a vivir con estos recuerdos, aprender a confiar de nuevo, y no puedo hacerlo mientras sigas interfiriendo en mi vida. Darcy empezó a protestar, pero Sebastián levantó una mano, deteniéndola. Esto no se discute, mamá. Es mi decisión. Si de verdad me quieres, si de verdad te arrepientes de lo que has hecho, respetarás mis deseos. Darcy lloró, pero asintió. Lo entiendo,
susurró. Ia, esperaré el tiempo que sea necesario. Sebastián se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Adiós, mamá, dijo en voz baja. Me pondré en contacto contigo cuando esté preparado. Cuando Darcy se marchó, Sebastián se derrumbó en el sofá, con el cuerpo tembloroso por la tensión emocional. Charity lo abrazó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Has sido muy fuerte. Sebastián levantó los ojos hacia ella, llenos de lágrimas y esperanza. ¿Es esta la decisión correcta?, preguntó. Caridad asintió. Sí, mi amor. Este es el primer paso para tu curación. Estuvieron sentados así mucho tiempo, abrazados mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte. Charity sabía que les esperaba un viaje largo y difícil, pero también sabía que lo recorrerían juntos, paso a paso, día a día. Sebastián había elegido la verdad, había elegido la curación, había elegido un futuro sin sombra del pasado, y Charity se juró a sí misma que estaría a su lado en cada paso del camino. Habían pasado 6 meses desde el día en que Sebastián se enfrentó cara a cara con su pasado. 6 meses de terapia intensa, lágrimas, rabia y curación gradual. Charity ha estado a su lado en todo momento, apoyando a su marido en sus momentos más oscuros y aplaudiendo cada progreso, incluso el más pequeño. Hoy era un día especial. Sebastián había decidido que estaba preparado para volver a ver a su madre. Charity le observó nervioso mientras se ajustaba el cuello de la camisa frente al espejo del pasillo. ¿Seguro que estás listo?, le preguntó en voz baja. Sebastián respiró hondo y asintió. Sí, creo que sí. El doctor Lang cree que es un paso importante en mi curación. Charity se acercó a él y lo abrazó suavemente por detrás. Estoy orgullosa de ti, susurró. Has llegado tan lejos. Sebastián se volvió hacia ella, con una mezcla de miedo y determinación en los ojos. No podría haberlo hecho sin ti, dijo. Gracias por no rendirte cuando intenté alejarte. Charity lo besó suavemente. Nunca me rendiré cuando se trate de ti, dijo. El timbre de la puerta interrumpió su momento. Darcy había llegado. Cuando abrieron la puerta, a Charity le sorprendió lo mucho que había cambiado Darcy en los últimos meses. Parecía mayor, más frágil. En sus ojos se leía una mezcla de esperanza y miedo. Hola, Sebastián, dijo en voz baja. Gracias por acceder a reunirte conmigo. Sebastián asintió, con el rostro tenso pero tranquilo. Pasa, mamá, dijo, haciéndose a un lado. Pasaron al salón, donde Charity tenía el té preparado. Estuvieron un rato sentados en un silencio incómodo hasta que Sebastián por fin habló. He estado pensando mucho estos meses, empezó, sobre nuestro pasado, sobre lo que pasó y sobre lo que viene ahora. Darcy agarró nerviosamente su taza de té. Yo también he estado pensando mucho, dijo ella. Sebastián, sé que ninguna disculpa compensará lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. He empezado a ir a terapia, tratando de ordenarme, de averiguar por qué dejé que todo sucediera. Sebastián asintió. Me alegra oír eso, mamá. Me alegra mucho oírlo. Pero tienes razón, las disculpas no arreglarán el pasado. Sin embargo, quizá nos ayuden a seguir adelante. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas. No puedo olvidar lo que pasó. Esos recuerdos siempre formarán parte de mí. Pero estoy aprendiendo a vivir con ellos, aprendiendo a no dejar que controlen mi vida. Darcy escuchaba, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Estoy muy orgullosa de ti, hijo, susurró. Eres mucho más fuerte de lo que yo he sido nunca. No se trata de fuerza, mamá, respondió Sebastián. Se trata de elección. Elijo curarme, elijo seguir adelante, y espero que tú también hagas esa elección. Darcy asintió, secándose las lágrimas. Lo intento, dijo. Quiero cambiar, quiero ser mejor persona, no solo por ti,
sino por mí misma. Sebastián extendió la mano y cubrió suavemente la palma de su madre con la suya. Era el primer contacto físico entre ellos en muchos meses. Charity sintió que el gesto le oprimía el corazón. «No puedo prometer que las cosas vuelvan a ser como antes», dijo Sebastián, «pero estoy dispuesto a intentar construir una nueva relación, una relación sana». Darcy le apretó la mano, con los ojos brillantes de esperanza. «Haré todo lo que pueda», prometió. «Nunca volveré a decepcionarte, Sebastián». Hablaron durante varias horas más, discutiendo los límites de su nueva relación, compartiendo sus miedos y esperanzas. Cuando Darcy se marchó, el ambiente ya no era tan tenso. Se respiraba un optimismo cauteloso. Cuando Darcy se marchó, Sebastián permaneció largo rato junto a la ventana mirando a lo lejos. Charity se acercó a él y le dio un abrazo. «¿Cómo estás?», le preguntó en voz baja. Sebastián se giró hacia ella. Su cara reflejaba una mezcla de emociones. «No lo sé», admitió. «Una parte de mí se siente aliviada y otra sigue asustada, pero creo que ha sido lo correcto». Charity lo besó suavemente. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo. «Eres increíblemente valiente». Sebastián sonrió. Su sonrisa llegó a sus ojos por primera vez en un día. «Sabes», dijo, «creo que por fin empiezo a creérmelo». Las semanas y meses siguientes estuvieron llenos de altibajos. Sebastián siguió con la terapia, trabajando sus traumas y miedos. Había días en los que parecía que daba 2 pasos atrás por cada paso adelante. Pero Charity estaba a su lado, apoyándole y recordándole lo lejos que había llegado. Su relación con Darcy mejoraba lenta pero inexorablemente. Empezaron con breves encuentros en torno a una taza de café, que poco a poco se convirtieron en conversaciones más largas. Darcy también continuó con su terapia, resolviendo sus propios problemas y aprendiendo a respetar los límites de su hijo. Una noche, casi un año después de su primer encuentro tras la revelación, Sebastián volvió a casa de otra sesión con su terapeuta. Charity se dio cuenta de que parecía pensativo, pero tranquilo. «¿Va todo bien?», le preguntó mientras se sentaban a cenar. Sebastián asintió. «Sí, es que hoy he tenido una conversación importante con el doctor Lang. Hablamos sobre el perdón». Charity miró a su marido con atención. «¿Y a qué conclusión llegasteis?». Sebastián guardó silencio, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Me he dado cuenta de que el perdón no consiste en olvidar o justificar lo ocurrido. Se trata de liberarme de la rabia y el dolor que siguen atándome al pasado». Respiró hondo. Creo que estoy preparado para perdonar a mi madre, no por su bien, sino por el mío». Charity sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de orgullo y amor. «Oh, Sebastián», susurró, «eres tan fuerte». Él sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «No podría haberlo hecho sin ti», dijo. «Has sido mi roca todo este tiempo». Charity cruzó la mesa y le apretó la palma de la mano. «Hemos pasado por esto juntos», dijo, «y seguiremos avanzando juntos». Al día siguiente, Sebastián llamó a Darcy y la invitó a cenar. Cuando llegó, Charity se dio cuenta de cómo había cambiado su relación. La tensión que antes flotaba en el aire casi había desaparecido. Seguían desconfiando el uno del otro, pero había una nueva calidez en sus interacciones. Después de la cena, Sebastián le pidió a Darcy que lo acompañara al salón para conversar en privado. Charity se quedó en la cocina, dándoles espacio pero escuchando por si necesitaban su apoyo. «Mamá», oyó la voz de Sebastián, «llevo mucho tiempo pensando en esto y quiero que sepas que te perdono». Siguió una larga pausa, y entonces Caridad oyó los sollozos silenciosos de Darcy. «Oh, Sebastián», susurró Darcy, «no merezco tu perdón». «No se trata de si lo mereces o no», replicó Sebastián suavemente. «Se trata de que no quiero seguir llevando esa carga. No te perdono por ti, te perdono por mí, para liberarme y seguir adelante». Charity sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas.
Estaba tan orgullosa de su marido, tan feliz de ver lo lejos que había llegado en su curación. Cuando Darcy se fue, Sebastian encontró a Charity en la cocina. Parecía cansado, pero había algo nuevo en sus ojos, una paz que Charity no había visto antes. ¿Estás bien?, le preguntó, abrazándolo. Sebastian asintió, acercándola a él. Sí, dijo. Por primera vez en mucho tiempo me siento realmente bien. Esa noche, tumbados en la cama, Caridad reflexionó sobre el camino que habían recorrido, sobre los días oscuros en los que parecía que el dolor nunca acabaría, sobre las pequeñas victorias y los grandes avances, sobre el amor que les había llevado a través de todo. Se volvió hacia Sebastian, que dormía plácidamente a su lado. Por primera vez en muchos meses, su rostro estaba completamente relajado, sin rastro de tensión o miedo. Caridad le acarició suavemente la mejilla, sintiendo que su corazón rebosaba de amor. Sabía que su viaje hacia la curación aún no había terminado. Aún habría días difíciles, momentos de duda y miedo. Pero también sabía que lo superarían. Juntos podrían superarlo todo. A la mañana siguiente, Sebastian se despertó antes de lo habitual. Charity lo encontró en su estudio, inclinado sobre su portátil. ¿Qué haces?, le preguntó bostezando. Sebastian levantó la vista, y Charity quedó impresionada por el fuego que ardía en ellos. Estoy escribiendo, dijo. Creo que estoy listo para contar mi historia. Charity se acercó a él y le pasó suavemente el brazo por los hombros. ¿Estás seguro?, él asintió. Sí, creo que me ayudará a dejar atrás el pasado, y quizá ayude a otros que hayan pasado por cosas parecidas. Charity le besó la coronilla. Estoy orgullosa de ti, susurró, y estaré a tu lado en todo momento. Sebastian sonrió y le apretó la mano. Lo sé, le dijo. Siempre me has apoyado, y gracias a ti, por fin siento que tengo un futuro. Charity sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Sabía que les quedaban muchos retos por delante, pero también sabía que juntos podrían superarlo todo. Su amor había atravesado el fuego y había salido fortalecido. Y ahora, por fin, podían mirar al futuro con esperanza. El camino hacia la curación había sido largo y difícil. Pero aquí, bajo la luz del sol matutino, viendo a su marido sumergirse en su trabajo con una nueva pasión, Charity sabía que cada paso había merecido la pena. Habían atravesado la oscuridad y entrado en la luz. Y ahora, juntos, estaban listos para escribir un nuevo capítulo de su historia.